Por su cercanía a la Tierra Santa, los actuales territorios de Grecia tuvieron una participación indirecta en las cruzadas, ya que los caballeros necesitaban un pasaje seguro hasta la misma. Para ello, construyeron castillos en varios puntos estratégicos, como el del castillo de Platamón. Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Atanasía, su guía de hoy, y en la aventura del día vamos a visitar el castillo de Platamón en el norte de Grecia. En este video vamos a contar un poco de la historia del sitio y del castillo, además de alguna curiosidad. Se sabe que en la colina del castillo había una fortificación de tiempos helenísticos por ciertos restos encontrados y que en las cercanías se encontraba la ciudad de Heraclión, aunque todavía no se ha encontrado. Este castillo protegía la entrada al valle de Tempi, que era un punto estratégico para un ataque enemigo. No obstante, no existen restos de habitación durante más de 1000 años hasta los cruzados. En 1204, los caballeros francos fundaron el reino de Tesalónica en camino a su conquista de Constantinopla y como parte del plan construyeron el castillo de Platamón. El castillo pasó de manos varias veces, perteneciéndole a la aristocracia bizantina, a los turcos, a los venecianos, a los otomanos y finalmente a los griegos. Fue utilizado como castillo por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tropas neozelandesas se refugiaron de un bombardeo alemán. No obstante, este castillo es conocido por todos los griegos por la famosa canción de Dimitris Mitropános, Xanaxitos Thessaloniki, que se traduce como Te busco en Tesalónica. Las paredes del castillo están muy bien conservadas y mantenidas. Tenían un alto que varía entre 7,5 metros y 9,5 metros y un grosor entre 1 y 2 metros. La única excepción es una sección del lado sur. Por dentro existían 3 iglesias que por el estilo se utilizaron como tales solo durante el dominio bizantino y tuvieron otros destinos. La iglesia Gama o 3 se utilizó como cementerio. La iglesia Beta o 2 se utilizó como almacén de municiones. De hecho, aquí se encontraron 160 balas de cañón prolijamente apiladas. Mientras que la iglesia Alfa o 1 tenía el cementerio a su alrededor. Esta iglesia había sido construida encima de un almacén de época helenística. También se conservan bases de casas. La parte más llamativa es el patio interior, que tiene sus propios muros y una torre octagonal. Lamentablemente, no se puede subir a la torre. Aquí dentro se pueden ver las bases de otras edificaciones y una cisterna bien conservada. Dentro de la fortificación existe un solo edificio en pie, que es la iglesia de Santa Paraskevi, que se encuentra bien decorada. Y para acabar el video, una curiosidad. Las obras del túnel del tren de la línea Atenas-Tesalónica, que pasa por debajo, permitieron descubrir un cementerio cristiano y además varios hornos de cal. Junto a los aseos se muestra una maqueta de los mismos, así como otra espolia encontrada. El castillo está abierto para las visitas todos los días entre 8:30 y 3 y la entrada tiene un costo de 3 euros. Aproximadamente se necesita entre 1 hora y 1 hora y media para visitarlo. Si les gustan los castillos cruzados, tenemos un video de la isla de Kos donde visitamos 3 castillos. Y además estaremos publicando pronto más videos de nuestro viaje al norte de Grecia.
así que no olviden de suscribirse. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.